Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes de su canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, tu gente, en este su programa Parroquia Comunidad de Comunidades, donde con alegría compartimos semanalmente la palabra de Dios y los distintos acontecimientos que durante esta semana hemos realizado en la parroquia. Un saludo muy cariñoso al Padre Chucho y una felicitación por el jubileo de los niños que tuvimos el viernes pasado, tan bellamente realizado para alcanzar esta gracia de la misericordia jubilar a la que el Papa nos invitó desde el inicio del año. Padre Chucho, un saludo cordial, ¿cómo está? Bien, Padre Bernardo, un cordial saludo a todos nuestros televidentes de Canal 8 Conecta y de este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este espacio Contacto con la Palabra de Dios y a la reflexión también al acontecer pastoral en nuestra comunidad parroquial. Vamos entonces a escuchar el texto del Evangelio de San Juan que se leerá en la liturgia de la Iglesia el próximo domingo, quinto domingo ya de Pascua, y a la luz de este texto del Evangelio haremos algunas reflexiones. Escuchemos con atención el texto sagrado. El texto está tomado del Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 31 al 33a, versículos 34 y 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes. La liturgia de la Iglesia, en el tiempo de Pascua, nos está hablando de distintas características de Cristo resucitado y de las consecuencias de esas características para nosotros los creyentes. El Evangelio nos lanza al capítulo 13 del Evangelio de San Juan, un relato que está antes de la pasión de Cristo y que en el Evangelio de San Juan al menos se le dedican muchos capítulos, el capítulo 13, el 14, el 15, el 16, el 17, 5 capítulos, a lo que nosotros conocemos comúnmente como la última cena. Jesús está en el cenáculo con sus discípulos y como que empieza a darles el testamento de su vida, lo que quiere para sus discípulos. En este momento, casi vísperas antes de enfrentarse a la pasión, y lo hace precisamente con el mandamiento del amor. Por eso dice el texto, o inicia diciendo que en cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche, y entonces Jesús empieza a decir que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Jesús en estos capítulos y en este texto que hemos leído? Prácticamente da las características del discipulado en Juan. El evangelista, con 3 verbos muy concretos, nos indica quién es un discípulo para él. El primer verbo que utiliza es permanecer, y lo escuchamos en el capítulo 15 del Evangelio. San Juan dirá: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, indicando pues que una característica fundamental de los discípulos que creen en el resucitado es permanecer en el Señor, vivir con el Señor, creer en Él. Esta acción que sale del creyente permaneciendo en Jesús se hace concreta en una realidad que es la del amor, segundo verbo, amar. Hemos visto que el texto dice que Jesús
indica a sus discípulos: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Fijémonos, el segundo verbo es amar. El que está unido al Señor, el que permanece con el Señor, consecuentemente ama a sus hermanos, vive en armonía con sus hermanos. Ahí está la novedad del mensaje de Jesús, que como Él nos amó, así también nosotros nos amemos los unos a los otros. Este es el gran desafío y el reto de los cristianos, porque sabemos que el amor del Señor es generoso. El amor del Señor fue incluso capaz de entregar la vida por los demás. Y si somos sinceros, nosotros nos tenemos que sentir niños en el amor. Y ojalá que nos sintamos niños en el amor, porque podemos amar mucho más. Podemos vivir este testamento que el Señor ha dejado con mayor fuerza. Entonces el segundo verbo es amar. Pero amar no simplemente por cariño o por que nos entendemos bien con algunas personas o porque, por ejemplo, con nuestros seres queridos tenemos los lazos naturales de la familia, ¿no? La locura del Señor va más allá. Si recordamos, el Evangelio dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes les hacen el mal, oren por quienes los persiguen. Para eso hay que tener fe, porque nuestras propias fuerzas no logran vivir este amor de esta manera, de esta calidad. Y el tercer verbo, que no está expresado aquí, pero que lo encontraremos luego en el capítulo 16 de San Juan, ya no depende de nosotros, porque el permanecer en Dios depende de nosotros. El amarnos los unos a los otros depende de nosotros. El tercer verbo es ser odiados. El Señor dirá que por seguir sus mandamientos, por vivir como Él, seremos odiados. El mundo os odiará, dice el Señor. Y si odió al Maestro, no lo va a hacer con sus discípulos. Si vemos, este no es un verbo que depende de nosotros, sino que recibimos nosotros. Eso es lo que se llama en la Escritura, en el lenguaje, un verbo en pasivo. La acción no depende de nosotros, sino que cae sobre nosotros, la recibimos sobre nosotros. Así se entiende el por qué el cristianismo en muchas ocasiones es odiado, es perseguido, es rechazado. Porque claro, el mandamiento del amor es exigente. Nos incomoda en muchas ocasiones porque nos exige amar, incluso a aquellas personas que no nos gustan, que no nos caen bien, que nos han ofendido, que nos han hecho daño incluso. Y vuelvo y repito, para vivir esto hay que tener fe en el resucitado, hay que dejarse inundar del amor del resucitado. Por ello el evangelista concluye con una frase: en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es decir, si queremos que la gente vea en los cristianos católicos que creen en el resucitado la fe, tenemos que amarnos. Los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo, los que están alejados de la iglesia, deberían vernos a nosotros y decir: ¿qué tienen? ¿Cómo se aman? ¿Cómo se ayudan? ¿Qué tienen? Y entonces experimentar que es mejor pertenecer a la iglesia porque allí existe el amor. Esta semana, con motivo del terremoto del Ecuador, hemos visto la solidaridad de muchos países para con nuestros hermanos de Ecuador, y eso está muy bien. Pero ojalá que no sea en un momento de dificultad, de crisis, de catástrofe, de dolor, cuando los hombres nos solidaricemos con los demás. El modo de ser del cristiano debería ser el amor para con los demás. Con estos tres verbos yo los invito a que vivamos la liturgia del domingo, permaneciendo en el Señor, amándonos los unos a los otros y teniendo conciencia que por el hecho de permanecer y amarnos, muchas veces seremos odiados. Padre Chucho. En este texto, aunque es breve, creo que esa palabra de la glorificación, cuando Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, siente y descubre uno que Dios se glorifica manifestándose, y la hora de la manifestación plena
diría yo, el cumplimiento de la palabra de Dios, la promesa hecha en Jesús, es en el momento de la pasión, porque Jesús habla de la glorificación en el ámbito de lo que Él va a vivir. No ha empezado la pasión, pero ya Él la siente que está cercana, y por eso dice, ya va a ser glorificado, va a empezar la pasión, donde Él va a tener que sufrir el martirio y la muerte, pero ahí es donde Dios va a manifestar su gloria plenamente. Ahí es donde los discípulos, después de la resurrección, van a mirar el poder que tiene Dios Padre, ese Dios que Jesucristo les predicó, la figura del Padre que Jesucristo dejó grabada en ellos, Padre poderoso, un Padre misericordioso, un Padre que tiene poder y que todo lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura, los que los profetas habían anunciado, lo que Dios al pueblo le había anunciado a través de los profetas, ahora ya no es promesa, ahora es realidad. Y ya no hay más que esperar, ya la gloria de Dios, digamos, se plenifica en la pasión, en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Después de la resurrección del Señor, lo que queda es la gloria de Dios para vivirla y para recibirla como todos esperamos, una comunión de amor en esa gloria de Dios, en la gloria celestial. Otro elemento que trae el Evangelio para este domingo es el consejo que Jesús le da a los discípulos. Me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo los he amado. O sea, el amor del que hablaba el Padre Bernardo ahora en ese camino del discípulo es amar al estilo como Dios ama. Dios nos amó primero para que nosotros lo amemos. Juan en sus escritos, no solo en el Evangelio, sino en sus cartas, deja muy claro que Dios es amor. O sea, esa glorificación de Dios se manifiesta en el amor. Dios es glorificado y se glorifica allí donde hay amor, y un amor verdadero y auténtico. Y luego, después de dar el mandamiento nuevo a los discípulos como un compromiso, pide que os améis los unos a los otros como yo los he amado. O sea, el amor de Cristo es la ruta que está trazada, la carta de navegación para el cristiano, para el creyente, es el amor de Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así debemos nosotros amar con entrega, con generosidad. Y luego le pide a los discípulos que la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis los unos a los otros. Es decir, una característica distintiva del cristiano es saber amar y aprender a amar, ejercitarse en el amor, que yo creo que la clave que el mundo necesita hoy para que todo funcione perfectamente es la clave del amor. No hemos entendido el amor como debe ser, no hemos crecido en el amor como debemos crecer. Tenemos un amor donde le hacemos una interpretación a nuestro antojo o a nuestro amaño. Tenemos un concepto de amor muy materialista, es más, muy pansexualista. Entonces, hoy en día las personas cuando hablan de amor tienen unas connotaciones tan distintas al amor divino, porque el amor de Dios es libre, el amor de Dios es abundante, el amor de Dios no tiene límite, el amor de Dios no es interesado, no pide recompensa. Dios ama porque Él sabe amar y porque Él es el amor. Y de esa manera nosotros debemos entender. Si un matrimonio se daña, una vida de pareja se daña, porque no hay amor. O sea, el amor soporta las dificultades, el amor tiene que llevar al diálogo, a la comprensión y al perdón. El amor está por encima de todo. Y por eso cuando se llega al amor, entonces se llega a la plenitud de superar todos los obstáculos. Cuando se llega a la plenitud del amor, ya se ha vencido el odio, se ha vencido la venganza, la incomprensión, la división, los malos entendidos, los resentimientos. Ya se ha superado todo lo que tiene que ver con el diálogo.
con la aceptación de la diferencia de la otra persona. Entonces todo esto lleva a que cuando yo ya aprendo a amar como Dios ama, amo con libertad, sin miedos, sin temores, sin complejos, sin intereses, sin esperar nada a cambio. La única deuda, dice San Pablo, que debe haber entre ustedes es en amor, en amarse. Ámense los unos a los otros. Que nadie tenga deuda con nadie a no ser en amarse. Y si Dios nos amó primero, pues nosotros tenemos que amarle y tenemos que retribuirle. Por eso este espacio quiero entrar un poco, la verdad yo no me he leído todo el documento de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, del Papa Francisco, como conclusiones de los dos sínodos, el sínodo extraordinario de la familia y el sínodo ordinario de la familia, sobre la familia. Entonces el Papa saca unas conclusiones y esa primera parte habla muy bonito, apoyado en argumentos bíblicos, desde el Salmo, que da la entrada, luego los textos donde se habla de la vida familiar y de la vida matrimonial. Es muy bonito entrar en este espacio y en este contexto de lo que es la alegría de amar, porque Amoris Laetitia se traduce como la alegría de amar y de amar en familia. Entonces, qué bien nos viene la conexión del Evangelio, el mandamiento nuevo y las características que Jesús le da a los discípulos con lo que el Papa pide hoy en la actualidad del mundo. O sea, es el último documento que saca el Papa, que ha publicado hace solo unos días o unas semanas, y creo que la gente empieza a leer a Francisco y a entender qué es lo que él quiere, que la alegría del amor en familia, el Papa creo que nos da a entender a la Iglesia Universal, y las diócesis así lo han entendido, las diferentes diócesis en Colombia, y me imagino que en el mundo entero será igual, que la necesidad prioritaria de la pastoral de una parroquia radica y recae en la familia. Es la pastoral familiar, es la pastoral de la evangelización de la familia. Ahí recaen todos los grupos apostólicos de una parroquia. ¿De dónde sale la infancia misionera? Pues de la familia. ¿De dónde sale el grupo prejuvenil? Pues de los hijos de una familia. ¿De dónde salen los niños acólitos? Pues de una familia. ¿De dónde salen los lectores, los que proclaman la palabra en la liturgia? Pues de un hogar, de una familia. El papá, el esposo, la esposa, la madre, el joven que lee. ¿De dónde sale? De una familia. ¿De dónde salen los músicos, los que animan la liturgia? Pues de una familia. En fin, todo confluye en que la pastoral que nosotros tenemos que hacer es la pastoral por la familia. Y sí que está en crisis, sí que está herida. El Papa entra diciendo la crisis que vive la familia hoy. Y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, de tal manera que nosotros necesitamos entrar como en esta dinámica de entender la petición del Papa como sucesor de Cristo, sucesor de Pedro aquí en la tierra, para que nosotros podamos orientar todos. La tarea es de todos, la tarea de evangelizar la familia es de todos, es del Papa. Y allí habla el Papa en esos primeros números de la Amoris Laetitia, que los padres de familia son los primeros y directos responsables de educación de la fe, son los primeros en evangelizar a sus hijos. Y se remonta al texto bíblico del Éxodo, donde en torno a la cena pascual, el papá se sentaba a la mesa con los hijos y le contaba y le narraba el credo arameo. Mi padre era un arameo errante que vivió haciendo alusión a Abraham. ¿Cómo fue la vida de Abraham en ese tiempo de la vida nómada para llegar a constituirse en un pueblo sedentario? Entonces, todo esto se lo narraban y se lo contaban. Los hijos lo aprendían el credo porque los papás se lo enseñaban. Y si vamos a averiguar hoy, yo me quedo, digamos, preocupado, pero constato cada vez más cuando hago una conferencia prebautismal, cuando se hace una charla, una conferencia, que los papás de hoy, los papás actuales no saben el credo, no lo saben de memoria, se les olvidó, no lo conocen, no conocen los mandamientos de la ley de Dios, no conocen los mandamientos de la iglesia. Entonces un padre que está en estas condiciones, un papá, una mamá, ¿qué le va a enseñar a su hijo si no lo conoce? Tiene que conocerlos para poderlos enseñar y practicar. Y es un ejemplo simple. Cada vez que hago la conferencia los segundos domingos de mes,
de 9 a 10 una horita, no alcanza uno a abordar un poco los mandamientos de la iglesia, los 5 mandamientos de la iglesia, porque empiezan a preguntar y la gente no sabe, la gente confunde, la gente mezcla lo uno con lo otro, o sea, la gente está en una nube, en una bola de nube, de hielo, no sé, que no alcanza como a clarificar esos conceptos de fe. Entonces, por eso es necesario, queridos hermanos, vamos conociendo doctrina de iglesia y vamos conociendo también la doctrina que el Papa y la Iglesia nos va dando para orientar nuestra fe y nuestra manera de ser y de estar, de participar en la Iglesia como bautizados, como creyentes. Decía el Padre Bernardo, qué bueno contarle a la comunidad que el viernes anterior, el 15 de abril, celebramos el jubileo con los niños, con la infancia. Le agradecemos la participación a las instituciones educativas, toda la primaria del Ignacio Botero Vallejo, la participación del Colegio Fronteras y la participación del Colegio Privado de Primaria Santa Juana. Las 3 instituciones que hicieron presencia, más algunos niños pues, que no están escolarizados, que estuvieron participando, y las personas adultas que nos acompañaron. Era un momento de gracia y qué bueno que así lo hayan vivido. El miércoles anterior habíamos tenido una actividad que hubiéramos querido compartir también con los colegios, yendo un montón de sacerdotes a la confesatón, pero como los establecimientos educativos estuvieron desescolarizados, entonces lo hicimos en el templo, 1 hora, y vimos muy buena acogida. Qué bueno, agradecerles a la gente que escucharon esa invitación y a quienes vinieron y disfrutaron ese espacio. Era 1 hora que tenían los sacerdotes. Ese es un grupo de sacerdotes que se llama GAPSON, Grupo de Amigos Presbíteros de Sonsón, Río Negro. Nos reunimos una vez al mes, compartimos varios elementos como es la oración, la reunión del grupo, tenemos también un compartir desde el alimento, un almuerzo, un refrigerio, y luego tenemos una actividad deportiva. Y esta vez pues me tocó a mí ser el anfitrión, recibir el grupo de amigos sacerdotes y organizar la actividad que pudimos realizar y de la cual algunos de ustedes pudieron beneficiarse, que esa era la idea, y compartimos también el partido de fútbol en la cancha nueva, bondad de la administración municipal a través del INDER, que nos facilitaron este espacio. Nuestros contendores esta vez fue la Policía de Carretera, otra institución que también compartimos con ellos en esta parte de la integración y la recreación. Fueron como las 2 actividades que tuvimos este fin de semana. Agradecemos a todas las personas de la parroquia, los líderes de los sectores, de las veredas y de los grupos apostólicos del Consejo de Pastoral por la celebración del Día del Buen Pastor que han tenido para con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y a las personas que muy cercanamente a cada sacerdote se acercaron y le desearon o nos desearon el Día del Buen Pastor. Algunas familias que tuvieron algún detalle, Dios les pague, que el Señor les bendiga, y pedirle que no dejen de orar por nosotros, por estos sus pastores, para que cada vez seamos pastores a la imagen de Jesús, buen pastor.